¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Lo sabe? ¿Acaso le importa? Esta última pregunta, ¿acaso le importa?, debería sacudir nuestros sentidos. ¿Por qué a alguno no le importaría? Venimos a esta vida sin saber nada. Involuntariamente llegamos un día y nos encontramos en algún lugar, edad y etapa de la vida, siendo quienes somos. ¡Qué enigma! Pero en algún momento de la adolescencia o del final de nuestro tiempo en la Tierra, nos preguntamos ¿de qué se trata todo esto? ¿Alguna vez, amigo, se ha hecho esa pregunta? Si no, ¿por qué no? Parece no haber muchos interesados, pero aquí en el mundo de mañana seguimos intentando darle la respuesta, y aunque miles solicitan el recurso que la explica, muchos otros no lo hacen. Aparentemente hay más interesados en el futuro del mundo que en su futuro eterno personal. En este programa del mundo de mañana vamos a considerar la pregunta más importante para todos nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Por qué nací? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Acompáñenos y ya regreso en unos segundos para responder la pregunta más importante de todas. Una cálida bienvenida a todos ustedes de parte de todos aquí en el mundo de mañana. En el programa de hoy responderé la más importante de las preguntas. ¿Cuál es el propósito de la vida? La respuesta está en las páginas de la Biblia, y no es lo que piensa la mayoría. No es flotar hacia una jubilación eterna en el cielo. No, amigo, es algo infinitamente mayor que eso. La cuestión del significado de la vida ha sido reflexionada y debatida entre filósofos y teólogos por milenios, aunque la respuesta ha estado ante nosotros desde el principio. No es dejado a nuestra imaginación para darle una idea novedosa que se adapte a nuestros gustos. Hay un propósito mucho mayor de lo que se imagina. Los que se suscriben a un origen evolutivo de la vida, eliminando en sus mentes la necesidad de Dios, no tienen una respuesta real. ¿Qué gran propósito puede tener una vida confinada al aquí y al ahora? Incluso si vive 1000 años y encuentra una cura para el cáncer, ¿de qué le serviría esto al final? Cuando muera, todas las esperanzas, sueños y premios temporales terminarán en la oscuridad de las tinieblas para siempre, si no hay un Dios. El profesor de filosofía Thaddeus Meltz resume una multitud de teorías de teólogos y filósofos sobre el propósito de la vida y menciona que últimamente ha surgido una forma extraña de naturalismo, según la cual nuestras vidas probablemente, si no inevitablemente, tendrían menos significado en un mundo con Dios. O sea, para ellos, la existencia de Dios les quitaría el placer de tener una valiosa existencia. El profesor Meltz explica varias teorías propuestas para llegar a esta absurda conclusión. La primera teoría postula que la existencia de Dios nos coloca en una relación amo-sirviente o padre-hijo. Así, nuestra independencia o dignidad como adultos sería ultrajada. Dicho de otro modo, ya no podríamos ser nuestros propios jefes. Habría que responder ante un poder superior, y a los ateos les irrita esa idea. El profesor Meltz señala un razonamiento adicional. Dios, no me digas qué hacer. Otro argumento destacado, para pensar que Dios restaría sentido a la vida, apela al valor de la privacidad. La omnisciencia de Dios, sabiéndolo todo, inevitablemente haría imposible que podamos controlar los detalles más íntimos sobre uno mismo, lo que para algunos equivale a una vida menos valiosa que una con tal control. Aparte de la revelación de Dios, el tema es amplio, técnico y a veces, sin sentido. Si dejamos a Dios fuera, no habría otro propósito más que nuestra corta existencia temporal. No es sorpresa que haya quienes argumenten contra la propia vida eterna. Como explica el profesor, en primer lugar, se ha argumentado que una vida inmortal no podría evitar volverse aburrida.
haciendo que la vida fuera inútil según muchas teorías subjetivas y objetivas. Una de las principales sectas judías durante la época de Jesús también creía que no había futuro más allá de la tumba. Note este encuentro entre los saduceos y Jesús cuando lo desafiaron acerca de la resurrección en Mateo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Y cuando fue llevado ante el concilio, el apóstol Pablo casi creó un disturbio entre los fariseos y los saduceos sobre este tema. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Algunos cristianos de Corinto se dejaron influenciar por esta idea errónea. La primera carta de Pablo a esa iglesia aborda el tema de la resurrección de los muertos en el capítulo 15 y razona con perfecta lógica la inutilidad de la vida si es solo para el aquí y el ahora. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Luego Pablo explica la insensatez del autosacrificio si todo lo que tenemos es el aquí y el ahora, llevándolo a su conclusión natural. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero antes de ir a comer y beber, y morir para siempre, hagamos la pregunta central que Pablo aborda en este capítulo. ¿Hay resurrección de los muertos? O existe o no existe. Y si no hay Dios, no puede haber vida después de la muerte, ni memoria, ni pensamientos, ni alegría, ni felicidad. Solo la negrura de la oscuridad para siempre. Pablo dijo convincentemente: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El antiguo rey Salomón buscó el propósito de la vida a través del vino, las mujeres y canciones, y concluyó que ninguno de estos traía la felicidad perdurable. ¿Cuál fue el propósito de todo? Todo era vanidad y aflicción de espíritu. Como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, inutilidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eso es de Eclesiastés 2, versículos 15 al 17. Nunca podrá igualar a Salomón respecto al vino, mujeres y canciones, tampoco con la fama y fortuna. La mayoría descubre que lo que pensaban que los haría felices no los hace. Considere las vidas de tantas celebridades que lo tienen todo. Algunos se drogan, otros con un matrimonio fallido tras otro. Considere el trágico caso de Johnny Depp y Amber Heard, ambos con buena apariencia, fama y fortuna, pero es evidente que nada de esto les dio la felicidad que buscaban. No significa que toda persona rica tenga un matrimonio fallido tras otro, o que todas las celebridades sean infelices, solo que la felicidad no proviene del placer temporal. Y a menos que haya un Dios que prometa una resurrección, lo que hagamos en esta vida es temporal. ¿Cómo asegurarnos de poder vivir de nuevo? Si bien hay quienes dicen haber tenido una experiencia casi mortal, solo uno resucitó después de 3 días y 3 noches en la tumba, y eso fue hace casi 2000 años. Pablo responde a esto en este capítulo de la resurrección, 1 Corintios 15,
enumerando por nombre a quienes vieron a Jesús después de su crucifixión, y luego dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Eso fue escrito menos de 25 años después de la crucifixión, y la mayoría de esos 500 todavía estaban vivos. ¿Qué credibilidad tendría Pablo o su carta si esto no fuera cierto? Y los eruditos reconocieron más pruebas. Según Juan 7:5, los propios medio hermanos de Jesús no creían en él antes de la crucifixión, pero después se hicieron discípulos. Santiago pasó a ser el líder de la congregación de Jerusalén y escribió la epístola de Santiago. Su medio hermano Judas también se hizo creyente y escribió la carta que lleva su nombre. Además, la historia registra que, de los 12 apóstoles, Matías reemplazó a Judas. Solo Juan no murió una muerte de mártir. Muchos han muerto como mártires por una causa en la que creían. Pero ¿cuántos morirían por una causa que sabían que era mentira? Los 12 apóstoles de Jesús sabían que la resurrección era verdadera. La pregunta persiste: si Dios existe y hay vida después de la muerte, ¿cuál es el propósito de Dios para usted y para mí? ¿Por qué el hombre tiene una capacidad mental mucho mayor que los animales? Hay animales con cerebros más grandes, pero no se acerca a la capacidad del hombre para razonar, pensar e innovar. No pueden ir a la luna y volver. No pueden construir un telescopio, un televisor o una computadora. Ya sé que su perro es asombroso, pero hay algo fundamentalmente diferente entre ustedes dos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puede el hombre construir máquinas que lleguen más alto, rápido y lejos que cualquier animal? ¿Y por qué con toda nuestra inteligencia no podemos llevarnos bien entre nosotros? ¿Por qué divorciarse? ¿Por qué hay guerras entre naciones? ¿Por qué la gente se estafa, se roba y se golpean unos a otros? Comenzamos la búsqueda en el primer capítulo de la Biblia. Aquí vemos el propósito de Dios para la humanidad. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuántos han leído este pasaje sin considerar lo que significa? Simplemente Dios no hizo al hombre según ninguna especie animal, sino su especie, la de Dios. Somos distintos porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Escriba Génesis 1, versículos 26 y 27. Léalo usted mismo y considere lo que significa. O pida el folleto gratuito. ¿Cuál es el significado de la vida? Ahí se explica. Dios nos creó según su propia especie, con una capacidad asombrosa para pensar, razonar y hacer muchas cosas magníficas. Pero ¿por qué no nos comportamos piadosamente? El elemento faltante se explica en el capítulo 2 de Génesis. Ahí vemos que el hombre se convierte en un agente moral libre, con capacidad de tomar decisiones morales. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Se le dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Note cómo esto se explica más adelante para la nación de Israel. En Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Aunque enviamos hombres a la luna y los trajimos sanos, hasta el día de hoy no podemos llevarnos bien unos con otros. Hay demasiados matrimonios fallidos, demasiados asesinatos, violaciones, agresiones, guerras, truncando las esperanzas y los sueños de millones. A veces la gente pregunta por qué Dios, con todo su poder, no detiene las atrocidades que ocurren aquí abajo.
Pero ¿cuántos de ellos están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios en todo? La idea de que Dios está creando al hombre a su propia imagen es realmente profunda y se encuentra en todas las Escrituras. David miró al cielo nocturno y se preguntó por qué Dios estaría interesado en un hombre insignificante. Y preguntó, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? En Salmos 8, versículo 4. El libro de Hebreos retoma esta pregunta y explica, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2, versículos 8 al 10. La Biblia revela un plan y un propósito que se está observando, mucho mayor que ir al cielo y mirar el rostro de Dios por toda la eternidad. ¿Por qué es que la gente no acepta lo que la Biblia claramente dice? El apóstol Pablo no es incierto acerca de nuestro futuro. Él dice en Romanos 8, versículos 14 y 15, que seremos hijos de Dios y coherederos de Cristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y vea lo que sigue. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Entendió eso? Debemos convertirnos en hijos de Dios. La especie humana mostrada en Génesis 1 fue hecha a imagen y semejanza de Dios, no de ningún tipo de animal, sino del propio Dios. ¿Cree usted lo que la Biblia claramente dice? Note además, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En generaciones anteriores entendíamos que el varón representaba hombre y mujer en este contexto. Pero si alguien se ve ofendido por esa mini agresión, note que la mujer no queda afuera. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, versículo 18. Pero ¿cómo puede ser esto? Note otra vez Romanos 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aquí vemos dos espíritus, el Espíritu de Dios y el nuestro. En esto vemos la diferencia entre el pensamiento de Dios y del hombre. Obviamente no pensamos como piensa Dios, y sin su Espíritu morando en nosotros, aunque inteligentes en lo físico, carecemos de verdadero amor y autocontrol. Por eso exhibimos lo que llamamos naturaleza humana. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes. Y cosas semejantes. Eso se encuentra en Gálatas 5, versículos 19 al 21. Pero significa que nunca podremos pensar como Él piensa. Dejemos que Pablo responda. Pero como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la envió a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Luego Pablo explicó por qué hay una diferencia entre el cerebro animal y la mente del hombre.
¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? De forma similar explica la diferencia entre la mente del hombre y la de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí vemos dos espíritus. El espíritu en el hombre fortalece el cerebro humano por encima de los animales, pero sin el Espíritu de Dios morando en nosotros, no entendemos las cosas de Dios más de lo que mi perro Marcus entendería matemáticas. Para ser hecho a imagen y semejanza de Dios, para pensar como Dios, estos dos espíritus deben unirse, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! Hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Espero que haya disfrutado este video. Aquí en el Mundo de Mañana queremos ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Por eso hacemos estos videos. Si lo ha encontrado útil y quiere aprender más, asegúrese de obtener una copia gratis de la guía de estudio El misterio del destino humano. Le será enviado completamente gratis. Y recuerde darle me gusta y suscribirse al canal para ver más videos como estos de vitales temas bíblicos. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.